A continuación, Quito TV. Clasificación A. Apto para todo público. Un tiempo con las noticias desde la capital. Un tiempo con las noticias de la capital. Quito TV. Un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este espacio de entrevistas en Quito TV, el espacio de la ciudad. Estamos con Marcelo Espinel, miembro de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Este programa lo pueden seguir por 73 en TV Cable, 43 en Claro TV, además la señal abierta de Canal 29. Y en tiempo real, desde cualquier parte del mundo, telesucesos.net o en Facebook, Telesucesos Quito. Ahí están las 24 horas del día, la señal del canal. Como lo dije, Marcelo Espinel, miembro de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Marcelo, bienvenido, ¿cómo está? Hola, muchísimas gracias y un saludo muy cordial a su distinguida audiencia. Bueno, creo que al año lo tengo nuevamente en este estudio. No me ha invitado. No lo he invitado, sí, mea culpa. Pero bueno, ya estamos acá, que es lo importante. Está bien, que eso es lo importante, porque además hay temas muy importantes en el país. Existen temas que están en el top, digamos, y los temas cotidianos que tenemos a diario. Y como hablábamos antes de entrar a la entrevista, este país es tan diverso, son tan diversos sus temas y sus problemas sobre todo, y eso es lo que a veces nos preocupa. Hay un tema y quiero empezar por ahí, es el del Consejo de Participación y Control Social. Definitivo, el transitorio ya se acabó, caput, como se dice, ¿no? Y ahora hay el definitivo, pero es algo que dice: cuando las cosas nacen mal, terminan mal. Existen evidencias que desde el proceso de selección, desde el perfil de los candidatos, desde la inscripción de los candidatos, hubo cosas que no estuvieron bien. ¿Cómo lo ven ustedes? Tú como un especialista, Marcelo, y como parte de esta Fundación Ciudadanía y Desarrollo, además. Bueno, este es un proceso que, como bien dices tú, empezó mal. Y esto empezó mal desde la consulta popular planteada por el presidente Moreno el año pasado, en el que decían ya que los ecuatorianos íbamos a elegir a los consejeros de Participación Ciudadana y Control Social en las urnas. No se debía haber planteado esa pregunta. Yo creo que incluso si es que se llegaba a plantear esa pregunta, que a mi criterio lo válido era más bien que decidamos de una vez la eliminación del consejo, era necesario establecer las reglas claras. Sin embargo, se permitió que la Asamblea Nacional, a través de la reforma a la ley orgánica del Consejo, determine cómo debían elegirse y bajo qué parámetros. Se establecía, por ejemplo, la obligatoriedad del título de tercer nivel, ser respaldado por una organización social, o cosas tan complicadas como, por ejemplo, la prohibición de hacer campaña, así como también que los candidatos tengan probidad notoria. Entonces, esta probidad notoria que conlleva subjetividades y esta prohibición de hacer campaña dio como resultado un CNE transitorio que tenía que organizar un proceso electoral sui generis en el país y que dio como resultado definitivo la integración de este consejo, que creo que los ciudadanos aún no comprendemos a dónde quiere ir. De lo que recuerdo, esos requisitos que estábamos hablando, que algunos no tienen razón de ser, como tú lo dices, era la discusión durante semanas: ¿cuáles van a ser los requisitos? Y parece que se sentaron en una noche y dijeron: estos tienen que ser los requisitos, seguramente tratando de hacer el bien, pero resulta Permíteme, te comento algo. Nosotros como fundación presentamos, en conjunto con otras organizaciones, una acción de inconstitucionalidad a la reforma a la ley orgánica del Consejo, precisamente para que se permita hacer campaña. ¿Cómo se puede creer que puede existir un voto informado si no hay campaña? Si es que incluso se prohibía a los ciudadanos hablar a favor o en contra de los candidatos al Consejo, ¿cómo estabas fomentando el debate? Esta acción de inconstitucionalidad nunca fue tratada. Y la campaña se terminó haciendo, porque indudablemente hay algo que termina desbordando. Y en definitiva ni siquiera sabías al final cómo se iban a contar los votos nulos, y eso generó una gran problemática a nivel nacional, tanto y en cuanto la gente no sabía cómo votar. Recuerda incluso el tema de la papeleta: una sola papeleta, después una de hombres, una de mujeres, otra de los otros sectores, es decir... Realmente fue un proceso muy atropellado, se advirtió, creo que no se hizo caso omiso a esas advertencias, y el resultado que tenemos ahora es un grupo de consejeros de participación ciudadana que están
algunos entrevistos en un juicio político o incluso en una causa penal, como es el presidente del Consejo de Participación ¿Es Ciudadana. valedero este juicio político? A ver, sin analizar el fondo, es decir, sin analizar cuáles son las razones por las cuales se está proponiendo el juicio político, el procedimiento adoptado por la Asamblea es válido. La Asamblea Nacional, a través del Consejo de Administración Legislativa, no tiene que analizar la prueba presentada, sino únicamente ver que se hayan completado con las firmas. Se presentaron 2 solicitudes de juicio político, una por Fabricio Villamar y otra por Raúl Tello. Ambas cumplen el requisito de las firmas, de la argumentación, de la prueba adjunta, y el CAL, en un trámite meramente administrativo, tiene que dar paso para que ahora sea sustentado dentro del Pleno. Y el Pleno es el que deberá determinar si existe o no esta responsabilidad política, que ellos le llaman un incumplimiento de funciones. ¿Las dos pueden ir de la mano? En este caso, el CAL ha decidido unificar a las 2 solicitudes de juicio político, porque en el un caso pues es solo en contra de Tuárez, el presidente del Consejo, y el otro es en contra de Juan Carlos Tuárez y 3 miembros más. Y 3 miembros más, exactamente. Rosa Entre ellos Chalá, Walter Gómez, ajá. Rosa Chalá, por irregularidades y un supuesto incumplimiento de funciones. Sin embargo, yo creo, y ese es un análisis personal, no institucional, hablan de la responsabilidad del CNE al momento de calificar las candidaturas de estos ahora consejeros. Yo más bien encuentro una responsabilidad en la Asamblea Nacional. En materia electoral hay algo que es la preclusión, y es que cuando ya se agotan ciertas etapas, ya no pueden ser revisadas en lo posterior, y se realizaron procesos de impugnación tanto a nivel administrativo como contencioso electoral al respecto de esas candidaturas. Y el Consejo Nacional Electoral no tiene la obligación de verificar, en este caso, la veracidad de los documentos presentados. Para eso se lo hacía en una notaría. Pero en cambio la Asamblea Nacional sí está impedida de posesionar como consejero de Participación Ciudadana a alguien que representa un culto religioso. Entonces, ¿quién realmente cometió aquí la responsabilidad? ¿El CNE, que tenía que ver que existe una declaración juramentada ante un notario, o la Asamblea Nacional, que posesionó en contra de la ley a un representante de un culto religioso? Ahí es cuando tal vez debemos poner más atención al proceso penal. Hay un proceso penal que se sigue en contra del padre Tuárez, y es por falsificación de instrumento público. Y si es que ese proceso penal tiene un suceso que culmine con una sentencia condenatoria, ahí sí se configuraría en este caso ¿Ese el proceso penal impedimento lo está ejercer el llevando a cargo. cabo? No sé quién está detrás del proceso penal, ahí sí me cogiste en rojo. Sé que ya está presentado en la Fiscalía, me parece que no es de oficio, se presentó una denuncia para esto, y pues habrá que ver cómo termina. Claro, estamos perdidos porque se han propuesto juicios, existe esta acción penal, existe por parte de Ramiro García también una acción de protección, En sobre relación todo a la designación a la designación de este comité que iba o y esta que ya comisión, echaron ¿no? marcha atrás, ¿no? Que echaron marcha atrás, esta comisión que iba a revisar el proceso de selección De de la los Corte Constitucional. miembros de la Corte Constitucional. Es decir, existen varios procesos alrededor de la figura, sobre todo de Tuárez, que se ha vuelto una figura además representativa dentro de todo lo que está pasando. Yo creo que sí, es tan alta la polarización y tan profunda la polarización que existe en el país, que Tuárez llega a calar dentro de ese desorden que estamos viviendo como sociedad, en la cual creo que sí es muy preocupante que mientras existen acciones del Consejo de Participación Ciudadana muy válidas, como por ejemplo la designación de un defensor público, que es necesario hacerlo, o la designación del nuevo Contralor General del Estado, pues al mismo tiempo tengan que echar marcha atrás en la revisión de la designación de la Corte Constitucional, y ahora nos digan que por iluminación divina pues se tiene que proceder a una asamblea constituyente. Conversábamos antes de micrófonos ¿Eso lo contigo. puede pedir, por ejemplo, el padre Tuárez? En ahorita? este caso, quienes pueden proponer una asamblea constituyente es el presidente de la República o los ciudadanos a través de recolección de firmas. Entonces, al parecer, veamos si es que esto no es confundido como una suerte de proselitismo político. Además que últimamente recolectar firmas se ha vuelto algo tan fácil, ¿no? Porque la gente recolecta, no sé cómo lo hacen, y yo me imagino que es un proceso, debería de ser un proceso gigantesco, pero la gente llega con las firmas. Eso incluso lo podemos traspolar a las últimas elecciones de gobiernos autónomos descentralizados. Llegamos a tener más de 270 organizaciones políticas, más de 83,000 candidatos a nivel nacional. Y yo me pregunto, para inscribir esas organizaciones políticas se requerían firmas. Significa ¿Será que que tú esos y yo estamos o afiliados o hemos firmado. Yo, Al parecer, a mí me han o firmado. cuál es el proceso de verificación de firmas O que nos se está realiza. faltando habitantes en el Ecuador, no sé. No sé, supuestamente el Consejo Nacional Electoral Transitorio iba a depurar el padrón. Era una de las misiones que tenía. ¿Se lo hizo o no se lo hizo?
Habría que verificar si estos partidos políticos que presentaron, se me ocurre, 100.000 firmas para inscribirse, efectivamente tuvieron 100.000 votos. Porque si no, el proceso de inscripción de partidos políticos no es el adecuado en el país y nos está dando este superávit de organizaciones políticas en el país. Marcelo, ¿tu olfato qué te dice? ¿Se va el padre Tuárez? ¿Qué va a pasar en la asamblea? No sabemos, ¿no? Porque últimamente también en la asamblea, cosas que uno se suponía que, como el juicio a la ex canciller, ¿no? Que, ojo, tardó 9 meses en ser calificado por el Consejo de Administración Legislativa, mientras que el de Tuárez fue calificado en un tiempo muy, muy, muy corto. Así es, 9 meses, y cuando llegaron tuvo ella los votos suficientes de los ex aliados y de los aliados ahora que se volvieron a unir, ¿no? Creo que no sabemos qué puede pasar con esta Asamblea Nacional. Como tú sabes, uno de los proyectos de la Fundación es el Observatorio Legislativo. Vamos brindando seguimiento a la Asamblea Nacional ya 8 años y creo que este periodo legislativo ha sido el que más incertidumbres nos ha generado. No sabemos cómo se configuran estas mayorías, que son mayorías móviles de hecho. No hemos visto una Asamblea Nacional dispuesta a llegar a consensos y que desafortunadamente ha estado más entreveída en aspectos de fiscalización, en tristes denuncias sobre casos de corrupción al interno del legislativo, y que eso ha hecho que lastimosamente se desprestigie cada vez más la institución que está llamada a ser el primer poder del Estado. ¿Qué pueda pasar con Tuárez? Habrá que ver cómo se sigue manejando este juego político. Creo que también el Consejo de Participación Ciudadana se dio cuenta del error que cometería, el desacato que cometería al tratar de evaluar a la designación, al proceso de designación de la Corte, y ahí sí configurar una causal de juicio político. Porque lo que están proponiendo Villamar y Tello, sin que analicemos del fondo, pues yo creo que es un poco forzado. Bueno, ahora el Consejo de Participación Ciudadana está llamando. Yo vi porque hay un chat donde nos informan qué es lo que está pasando dentro del consejo, dentro del consejo mismo, cuando va a haber reuniones y todo eso, y se llama ahora la designación de Contralor. Exactamente. Nosotros en un inicio, cuando empezamos la veeduría del Consejo Transitorio, señalamos que no era necesario evaluar al Contralor Celi porque él era un Contralor subrogante. El Consejo Transitorio, presidido por Julio César Trujillo, desde el primer día podía iniciar el proceso de designación de Contralor. Habrá que preguntarnos por qué no se lo hizo. El Consejo de Participación Ciudadana actual tiene todas las facultades necesarias para designar un Contralor, a pesar del último mandato que emitió el Consejo Transitorio presidido por Trujillo. Este siempre ha sido un análisis personal. Yo creo que era necesario que se designe un Contralor en el Consejo Transitorio, precisamente porque es el único que tendría las facultades para poder revisar lo actuado. El Consejo actual no tiene facultades para revisar lo actuado por el transitorio. Un Contralor sí puede revisar si es que una institución, en este caso, se ha ajustado a derecho en su accionar. Entonces ahora quien sea designado como Contralor tendrá toda la capacidad para revisar si es que lo actuado por Trujillo y el resto de consejeros estuvo pegado a la normativa. Bueno, vamos ahora a sentarnos en Quito, ¿no? Aterrizamos en Quito, en la capital. 2 meses de la gestión del nuevo alcalde, de la nueva administración, de su equipo, digamos, de concejales, de asesores, de secretarios, subsecretarios, porque además hay un aparato gigantesco dentro del municipio de Quito. ¿Cuál es la evaluación por parte de ustedes como fundación, como observatorio, como entidad que siempre está pendiente de lo que está pasando en la ciudad, o también en el aspecto legislativo, como lo hablamos en el anterior punto? ¿Cuál es la evaluación que tienen de la gestión del alcalde Yunda? Porque indudablemente 2 meses es muy poco, pero uno se puede ver cuál es la línea que él está tomando en su administración. Creo que se puede hacer la evaluación en varios matices. Esperar los ciudadanos que nosotros veamos ya obras, veamos proyectos ejecutándose, creo que es un despropósito. La administración recién se está asentando, está conociendo cómo están recibiendo al Titanic, como hizo una referencia ya el alcalde Yunda. El fin de semana se pasaron ¿no? ¿Sí? En el Titanic. Exactamente, se pasaron en el Titanic y en la pauta. Entonces, creo que toda administración, no solo la de Yunda, también pasó con la de Rodas y pasaron administraciones anteriores, tratan de ver cuál es el estado financiero, administrativo, de políticas públicas, en este caso el municipio, antes de empezar a tomar decisiones, y se necesita cierto tiempo para poder estabilizarse y iniciar actividades.
Creo yo que existen varios espacios en los cuales ya se han demostrado el interés de avanzar en caminos que tal vez la anterior administración no lo hizo. El Estatuto Autonómico de la Ciudad. Es algo que lo quiere trabajar, en este caso, Fernando Carrión, y creo que es positivo para la ciudad, tratar de tener una autonomía financiera mucho más amplia y que nos permita despegarnos un poco del Estado central, que también tiene sus lógicas y sus tiempos que pueden entorpecer. Algo que se acerque a la realidad de Quito como una ciudad diferente al resto de... Y considerando Además, incluso un aspecto demográfico, la ciudad Quito ahora es la ciudad más poblada del país, con amplios problemas en movilidad, con una agenda más bien con una propuesta de resiliencia frente a desastres naturales no bien desarrollada, y que nos tiene que obligar al debate de cuál es el Quito que queremos construir en el futuro, o que debemos construir para llegar a ese futuro, y cuál es el Quito que pueda enfrentar las adversidades que puedan devenir de desastres naturales, de migración, de movilidad, etc. Y creo que el Estatuto Autonómico, las asambleas participativas son buenos espacios para lograr esta discusión. Sin embargo, yo creo, y tal vez eso es algo que hay que discutirlo a mayor profundidad, que lo que estamos viendo en los medios de comunicación es aquello que nos puede quitar la atención sobre temas más profundos de ciudad. Personalmente creo yo que la eliminación del financiamiento público de la elección de la Reina de Quito es una medida positiva, más aún cuando estamos en austeridad, más aún cuando eso no genera realmente recursos económicos para la ciudad, sino que es un gasto. Si es que quiere hacer una elección de reina, hagámoslo con financiamiento privado y eso es totalmente válido. Pero si es que, por ejemplo, estamos atravesando una situación muy lamentable del transporte público en la ciudad, qué mejor que podamos utilizar esos recursos a resolver esos problemas. ¿Qué está pasando con temas relacionados a recolección de basura? ¿Qué están pasando con temas nuevamente en relación a movilidad, la situación del metro de Quito? Pero desafortunadamente el debate está entre si convertimos a la Plaza Belmonte en una cancha de tenis, si es que pasamos del Estadio Olímpico Atahualpa a la mitad del mundo, y cuántos perros al mes debería regalar nuestro alcalde. ¿Será eso una estrategia tal vez? Yo creo que es una estrategia, y hablando desde el punto de vista no de gestión pública, de marketing político muy buena, es mantener el debate en los temas que son de más fácil comprensión para la ciudadanía y no en estos temas complejos como el que conversábamos del Estatuto Autonómico o una agenda de resiliencia. Mantener ese perfil del doctor Jorge Yunda, que es el perfil de estar con la gente, de estar jugando ecuavole, de estar dedicado al tema del cuidado de los animales. Es como una continuación de la campaña, además, ¿no? Porque vamos a hacer en la Plaza Belmonte, como tú dices, una cancha de tenis, vamos a hacer el Estadio Atahualpa, digamos un nuevo estadio en vez del Atahualpa en la mitad del mundo, y la línea va a ser ya no van a decir estar en el campo norte, sino están en el lado norte de la tierra, ¿no? Creo que para vender eso es una muy buena estrategia. Y claro, o sea, yo creo que un político cuando llega al poder no tiene que divorciarse del perfil que le llegó a ese poder. Pero si es que eso se acompaña con obras, eso se acompaña de un buen equipo de asesores que realiza acciones, es algo positivo. Porque el guión se puede acabar, además. Exactamente. Creo que recordarás tú en los inicios del gobierno central, cuando a la gente le pedían calificar la gestión del gobierno y decía, del 1 al 10 califique educación, 2. Del 1 al 10 califique movilidad y seguridad, 2. Del 1 al 10 califique lucha contra la corrupción, 10. Y así calificaban los ciudadanos en los inicios del presidente Moreno. Ahora, la situación del presidente Moreno pasó del 80% a un poco más del 20%, porque los guiones acaban si no van acompañados de acciones. Y esa es mi preocupación con Quito. Durante la administración pasada, desde la fundación y a título personal, pudimos lograr que Quito sea la primera ciudad del país en tener una ordenanza de gobierno abierto y un plan de gobierno abierto. Plan que este municipio está en la obligación de implementar y que contiene 10 compromisos en materia de transparencia, participación e innovación. Espero yo que nuestro alcalde, después de estos 2 meses en los cuales está conociendo el barco, se ponga las pilas y comience a revisar los contenidos de esos compromisos que asumió la ciudad, no Mauricio Rodas. Caso contrario, pues estará, en este caso, incumpliendo con la normativa local que le obliga a la implementación de estos compromisos en materia de gobierno abierto. Hay un tema que es el Metro de Quito. El Metro de Quito se ha vuelto a abrir digamos, las investigaciones que se estaban realizando, porque indudablemente ahí estuvo Odebrecht y aparentemente existen indicios de que algo pasó. Vivimos en el algo pasó, existen indicios como en el Metro de Quito y en otras grandes obras. Esperemos no quedarnos también en ese punto. Se llegará hasta las últimas consecuencias. Creo que se ha convertido ya en un lema cansino ya, o sea que no,
y que no nos llevan a ninguna parte además. Coincido. ¿no? Lo que sucede es que lastimosamente estamos viendo a la corrupción, al fenómeno de la corrupción dentro de una concepción meramente mediática. Nos damos cuenta que regresar a ver lo que hizo nuestro antecesor y atacarlo nos da cierta legitimidad política. Cuando la lucha contra el fenómeno de la corrupción debe ser institucionalizada, es decir, investigar lo pasado, investigar lo que sucede en este momento y prevenir lo que pueda suceder en el futuro. Y si es que no se toman decisiones fuertes y frontales para luchar de esta manera institucionalizada contra la corrupción, únicamente lo utilizamos como un pretexto para tratar de cubrir nuestras propias falencias. Como en toda enfermedad, importante la prevención seguramente. Ese debe ser el punto más importante. No lo había escuchado de otros actores, pero creo que es importante lo que es la prevención. Exactamente. ¿No? ¿Qué viene de aquí para adelante? Bueno, nosotros desde la Fundación estamos presionando a la Alcaldía por la implementación de estos 10 compromisos de materia de gobierno abierto, porque incluyen temas precisamente enfocados a lo que acabamos de conversar, la prevención de la corrupción. Se establece como uno de los compromisos, por ejemplo, la incorporación del mecanismo de agendas abiertas. Esto quiere decir que todos los quiteños podamos conocer con quiénes se están reuniendo y qué están haciendo día a día nuestros concejales, el alcalde, los gerentes de las empresas municipales y cada uno de los secretarios de los distintos departamentos que existen dentro del municipio. ¿Por qué es importante saber esto? Porque si es que el día de mañana el grupo de concejales que están en la Comisión de Uso del Suelo de manera frecuente se están reuniendo con el sector de la construcción, nosotros deberíamos saber en qué contexto son esas reuniones, porque podrían estarse estableciendo acuerdos para beneficiar a cierto grupo y en esa manera pues podría permear la corrupción. Existen también compromisos en materia de garantizar la participación ciudadana y el involucramiento de los ciudadanos en la toma de decisiones, o por ejemplo, que podamos conocer qué hace el Consejo Municipal. Necesitamos saber cuántas ordenanzas está aprobándose, se están asistiendo o no los concejales a las votaciones, y también cómo se está administrando la ciudad normativamente hablando. Qué difícil es conseguir una ordenanza en nuestra ciudad, y cómo podemos nosotros cumplir con las leyes si ni siquiera sabemos cuáles son las leyes que existen. Así es, y lo digo por experiencia propia, cuando uno ha querido buscar una ordenanza, se encuentra primero si pongo las 0015 me aparecen 10 0015, ¿no? Y la una es referente al uso del suelo y la otra es referente al sistema de mercados, es decir, no existe un orden, no existe una verdadera codificación, Exactamente. no existe una biblioteca que debería ser virtual incluso, y saber cuáles son las que caducaron además, porque si yo busco en internet me aparecen las válidas y las anteriores. ¿Cómo podemos construir una mejor ciudad si no sabemos qué es lo que tenemos? Si uno el día de mañana quiere construir un nuevo piso en la casa, primero lo que hace es revisar qué es lo que tiene, si tiene recursos, no tiene recursos, qué es lo que tiene que hacer. Y lo mismo tenemos que hacer en la ciudad. Si no tenemos una memoria histórica ordenada de todo lo que se ha hecho y de todo lo que a la larga establece cómo debemos comportarnos y tomar las decisiones, es muy complejo construir una nueva ciudad. Y es una ciudad llena de retos, en la que tenemos una amplia población y extremadamente diversa. Y esa diversidad se compone por la migración interna, por la diversidad religiosa, por la diversidad cultural, por la diversidad sexual. Y ahora las decisiones tienen que tomarse para responder a todas estas diversidades. Recordarás tú, en la campaña se planteaba que, por ejemplo, Quito debe pasar a un sistema de alcaldías menores. Le veo muy complicado que una sola persona pueda comprender la realidad que se vive en el Comité del Pueblo, en La Bota o en Chirillaco. Son realidades distintas. Completamente distintas. Problemas algunos similares, como la basura, pero problemas totalmente distintos en otros ámbitos. Incluso por cómo se componen las poblaciones de cada uno de esos barrios y cómo uno tiene que accionar. Desde el origen social, incluso de ciertos barrios. El origen social o incluso el origen, la nacionalidad. Por ejemplo, existen lugares en donde existe un mayor asentamiento de habitantes, de individuos que provienen de otros países, y las políticas públicas que tienen que implementarse en esos sectores son totalmente distintos, precisamente para que se prevenga el hacinamiento, para que se prevenga la inseguridad. Y hay que comenzar a tomar esas decisiones con otro tipo de visión y de manera colaborativa. Imagínense lo que es que el alcalde llegue al poder con un poco más del 20% del respaldo, y eso quiere decir que el 80% restante no es que esté en contra de él, pero tampoco está a favor de sus ideas. Y hay que buscar mecanismos para que las decisiones que tomen puedan contar con el respaldo de la mayoría de ciudadanos, porque si no generamos una mayor incidencia en la falta de cohesión social que existe en nuestra sociedad. Así es. Marcelo, nos hemos quedado cortos de tiempo, pero un gusto tenerte nuevamente aquí.
Le invitaremos más seguido. Por favor, yo indudablemente encantado. porque hay temas muy importantes, temas de ciudad, temas nacionales. Creo que ha sido importante que la gente sobre todo conozca ciertas cosas que están pasando y cómo se irían encaminando determinadas cosas de aquí para adelante. Marcelo, muy gentil por Siempre estar aquí. a las órdenes. Gracias, gracias. Amigos, el doctor Marcelo Espinel, miembro de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, hemos hablado en la primera parte de la entrevista el tema del Consejo de Participación y Control Social, el definitivo, que lo elegimos en las pasadas elecciones de febrero de este año, y que ¿en febrero fue o marzo? Ya me he olvidado tanto que hemos votado. 4 de marzo, 24, ¿no? 24 de marzo. Estaban previstas para febrero en un tiempo, pero bueno, dentro de todo el despelote que hemos tenido, ya nos confundimos con todo. Y la otra es el tema de el encaminamiento que viene teniendo, cómo se va encaminando, mejor dicho, las acciones del gobierno municipal, del gobierno aquí de la alcaldía del doctor Jorge Yunda. Hemos hablado, se está empapando aparentemente como tiene que pasar con todas las alcaldías, se está enterando qué pasa con la ciudad, qué es lo que recibe, y de ahí para adelante es hora de trabajar. Amigos, que pasen bien, hasta la próxima, felicidades. Un tiempo con las noticias desde la capital. Un tiempo con las noticias de la capital. Quito TV. Un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29.